los indicadores. No se puede entender un proceso de seguimiento y evaluación sin los indicadores. Los indicadores son el alma, es el corazón, es el centro de un proceso de seguimiento y evaluación. Pero para ello, ¿cierto?, previamente veamos el tema del sistema en la gestión pública. No nos olvidemos que la ley 1178, que regula toda la gestión pública, tiene un enfoque sistémico. No nos olvidemos que las entidades, ¿cierto?, generan productos. Todas las entidades generan productos, ya sea a nivel de bienes, de servicios o de normas. Todas las entidades, absolutamente todas, generan productos en términos de bienes, servicios y normas. Esas son las salidas. Pero para producir para generar esos productos, se utilizan insumos, se utilizan entradas, ¿no es cierto? Están los recursos públicos, recursos financieros y no financieros de origen público. Entonces, estos recursos los vamos a utilizar y los vamos a tener como las entradas correspondientes para tener el proceso correspondiente. Entonces, vamos a tener las entradas de cuya combinación nos van a dar las salidas correspondientes. Entonces, ahí tenemos dónde se procesa, tenemos el nivel del proceso. Aquí se procesan esas entradas y una vez que se hace la combinación correspondiente, se van a obtener las salidas correspondientes en forma de productos, bienes, normas y servicios, y hay un proceso de retroalimentación con las entradas. Entonces, todas, pero absolutamente todas las entidades generamos productos. Es importante visibilizar, porque además, previo al entendimiento de los indicadores, tenemos que hablar de que todas las entidades, en el accionar del Estado, en los diferentes niveles del proceso autonómico, en las diferentes instancias del nivel nacional, territorial, en uso de recursos públicos, cuando estamos implementando programas, proyectos, servicios, cuando estamos implementando algún tipo de acción gubernamental en el marco de las competencias, ¿no es cierto?, debemos generar valor público. Entonces, entendemos la generación de valor público a partir de visibilizar, ¿no es cierto?, la generación del producto. Todas las entidades generan un producto. Para generar ese producto, ¿no es cierto?, hay acciones previas que tienen que ver con procesos. Se combinan un conjunto de acciones en relación de establecer ese proceso que me va a generar cierto tipo de productos. Pero esos productos me tienen que conducir a un nivel de efectos. Y esos efectos me tienen que conducir a un nivel de impactos. Estoy agregando valor. Estoy agregando valor a nivel de producto, estoy agregando valor a nivel de efecto. Estoy generando valor público. Esto es lo que se denomina resultados. Entonces, hay esa perspectiva de la generación de valor público y los resultados correspondientes. Este es el antecedente para entender que, ¿cierto?, tenemos, por un lado, indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de efecto, indicadores de impacto para medir ese valor público, para medir esos resultados en las entidades que ejecutan utilizando recursos públicos. Esa es la importancia del entendimiento del valor. Hay una transformación, ¿cierto?, del proceso. Generamos los productos que nos va a llevar a niveles de efectos, ¿cierto?, y esto nos va a llevar a impactos. Entonces nos va a generar valor público, resultados. Y ahí tenemos los indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de efecto, indicadores de impacto. En las entidades sí. Al interior de las entidades, todas las hojas de ruta que procesamos hacen a ese proceso. Pero todo el cumplimiento de procesos nos tiene que generar productos, un bien, una norma, un servicio. Y eso nos debe agregar, ¿no es cierto?, nos debe alimentar para generar efectos. Y esos efectos deben incidir en impactos. Eso es lo que tenemos como valor público y para eso necesitamos visibilizar la dinámica, la gestión de los indicadores. Entonces, vayamos a definir un indicador. Un indicador vamos a entender como una variable de medición. Es la asignación de una variable de medición al objetivo y en nuestro caso a las acciones de corto plazo o a las acciones institucionales específicas.
que van a permitir mostrar los cambios en el tiempo de una situación determinada, vital, asignación de esa variable. Pero también podemos establecer, ¿no es cierto?, que ese indicador va a ser una señal, un aviso que nos va a entregar información. Ahora bien, una definición adicional con lo que hemos mencionado anteriormente. Ese indicador también, ¿cierto?, podemos entender como esa unidad de medida que va a permitir el seguimiento y evaluación periódica. El seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de una organización, de un sector o un territorio, mediante la comparación en el tiempo de los correspondientes referentes externos o internos. Se va a cotejar con algo, ¿no es cierto?, esa ejecución. Entonces es vital como el instrumento para el seguimiento y la evaluación. Ahora, estos indicadores pueden reflejar dos tipos de aspectos, cuantitativos y cualitativos. Podemos tener indicadores en esa asignación de medición, esa variable de medición, ¿cierto?, a mi acción de corto plazo, acción institucional específica. Esas variables de medición pueden ser cuantitativas como cualitativas. Ahora bien, siempre el indicador está asociado a un desafío, ya sea un objetivo, una acción institucional específica o una acción de corto plazo. Siempre el indicador está asociado a un desafío, a un logro, porque es eso lo que va a ir a medir. Va a ir a medir, ¿no es cierto?, ese desafío, va a ir a medir ese objetivo, esa acción institucional o esa acción de corto plazo. Un logro, un desafío. Ahora, una vez que hemos establecido ese desafío en términos de objetivo o acciones institucionales específicas o acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, para el establecimiento del indicador que hemos dicho, es la variable que le vamos a asignar a esos desafíos, a esos logros. Es la variable que vamos a asignar al objetivo, a la acción institucional específica o a la acción de corto plazo. Y al asignar esa variable, al priorizar esa variable, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo un indicador, estamos asociando un indicador. Entonces, siempre el indicador va a estar asociado a ese logro, a ese desafío. Entonces, cada uno de esos objetivos, de esas acciones de corto plazo institucionales específicas, van a ser descompuestos en variables relevantes. Y a cada variable se le va a asignar un valor. De ahí vienen los valores del indicador. Entonces, el primer elemento es que el indicador es esa variable de medición. Y a esa variable de medición le vamos a asignar un valor. Le vamos a asignar un valor en el momento de inicio, y va a ser la línea base. Y también le vamos a asignar un valor durante el tiempo, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en los años posteriores al año de inicio. A ese valor le vamos a denominar meta. Entonces, el indicador va a tomar un valor de inicio, que le van a llamar línea base, y los valores correspondientes en los tiempos pertinentes, ¿no?, lo cual va a ser la meta. Entonces tenemos esa asignación de valor a los indicadores. ¿Cuáles son las funciones de un indicador? Un indicador, ¿cierto?, va a tener funciones, ¿cierto?, dos funciones fundamentales, una función descriptiva y una función valorativa. La función descriptiva, ¿cierto?, consiste en la aportación de información sobre el estado real de una actuación, de un programa, de un proyecto, de una acción. Nos está reportando, ¿no es cierto?, nos está aportando una información sobre ese estado que tiene en su comportamiento. Pero también el indicador nos va a dar una otra función, la función valorativa. En función a la información establecida, nos va a permitir emitir un juicio de valor en relación a ese desafío, sobre el desempeño de ese desafío. Entonces estamos hablando de una función descriptiva y una función valorativa. Veamos como ejemplo. Este indicador, ¿no es cierto?, cuando tenemos desde la perspectiva descriptiva, podemos dar un ejemplo, podemos decir, si establecemos que hay un número de kilómetros construidos para prácticas de ciclismo en La Paz, vamos a obtener una cifra que nos va a describir la situación del transporte en la ciudad en esa perspectiva del ciclismo. O sea, estamos captando un valor, estamos diciendo, número de kilómetros construidos para prácticas de ciclismo en la ciudad de La Paz. O sea, tenemos una cifra. Estamos captando, ¿no es cierto?,
nivel de un dato. Sin embargo, ese mismo valor lo podemos cotejar. Entonces, si ese valor lo comparamos con el de otras ciudades, podemos llegar a conclusiones sobre si este dato que tenemos es un número adecuado para ese tipo de transporte o hay que ampliarlo. Entonces, en ese sentido, ya cumple una función valorativa. Entonces, tiene dos funciones, descriptiva y valorativa. Valorativa porque nos va a permitir hacer la evaluación. Entonces tenemos la interacción del seguimiento y la evaluación, las acciones y los indicadores, ¿no es cierto? Hay esa integración. Naturalmente hemos asociado siempre el indicador al logro, al desafío que se tiene en relación a algo. Entonces, por ejemplo, a nivel más operativo tenemos las operaciones y las tareas para el seguimiento correspondiente y la evaluación a las acciones de corto plazo. Tenemos entonces siempre la asociación de ese indicador de la variable de medición. Cuando correspondan a ciertos objetivos, acciones institucionales específicas, acciones de corto plazo, operaciones y tareas, siempre está asociado a ese desafío, a ese logro. Entonces, establecemos, ¿no es cierto?, una cadena de acciones. ¿No es cierto? Esa cadena de acciones tiene que ver, no se olviden que la acción de corto plazo está alineada a la acción institucional específica y así sucesivamente es así. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos que la acción de corto plazo va a orientar las tareas, va a orientar las operaciones hacia más lo operativo. Entonces tenemos esa cadena de acciones y operaciones y tareas. Luego, naturalmente, asociamos a esas acciones, a esos logros, a esos desafíos, la cadena de indicadores correspondiente. Hay que asignar los valores correspondientes en el momento de inicio, con la línea de base correspondiente, y para la métrica correspondiente y el valor correspondiente en el establecimiento de las metas, de tal manera que haya ese proceso de retroalimentación. Entonces, cuando les digo red de acción, esas red de acciones, no se olviden que a nivel del PEI tenemos las acciones institucionales específicas. Me voy a detener a esta parte, ya hemos hecho los alineamientos correspondientes a nivel de las estructuras programáticas del PDS. Entonces, partamos desde las acciones institucionales específicas. Entonces, para cumplir esas acciones institucionales específicas, ¿no es cierto?, del PEI, voy a articular con lo que tengo los desafíos en mi plano operativo. En mi plano operativo, por el ejercicio pedagógico que hemos hecho, tenemos las acciones de corto plazo. Para cumplir esas acciones de corto plazo están las operaciones. Y hay un conjunto interrelacionado de tareas para lograr esas operaciones. Entonces, eso lo logramos. Entonces, este es el primer nivel de asociación. O sea, este es lo primero que tiene que estar estructurado. En muchas entidades a veces esto es lo que está mal establecido, o sea, no está claramente definido. Entonces, no le puedes pedir al indicador que solucione el error que ya está planteado a nivel de acción institucional específica, a nivel de acción de corto plazo, a nivel de operaciones o tareas. Tiene que estar bien establecidos esta red de acciones, de operaciones y tareas, de tal manera, ¿no es cierto?, que te permita cotejar con el otro requerimiento, y ahí establecemos la red de indicadores. Entonces tenemos, a nivel del POA, ¿no es cierto?, tenemos un conjunto de tareas interrelacionadas, el cumplimiento de operaciones para lograr las acciones de corto plazo. Y estas acciones de corto plazo están alineadas a las acciones institucionales específicas del PEI o acciones de mediano plazo. Y en el marco de lo que ya estaba hablando el órgano rector del SPIE, ¿cierto?, se tiene que, a nivel del POA y a nivel del PEI, llegamos a indicadores de producto, ¿cierto? También en el POA, con las acciones de corto plazo, indicadores de producto o proceso. Entonces, estos van a alimentar al plan sectorial o al plan territorial correspondientemente, pero por el momento acotemos a nivel del PEI. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, la correspondiente integración de los indicadores, indicadores de procesos para las tareas, indicadores de procesos para las operaciones, para las acciones de corto plazo pueden ser indicadores de producto o proceso, y en el PEI tenemos los indicadores de producto correspondiente. Entonces, el indicador está asociado al desafío en estos elementos. O sea, no puede haber un indicador
que no esté asociado a esta red de desafíos. Esto establecemos coherentemente estos desafíos en términos de objetivos o de acciones de mediano plazo, de acciones de corto plazo, operaciones o tareas, y una vez que está bien establecido estos desafíos, estos logros, vamos a establecer su métrica correspondiente en el nivel que corresponde. Ese es un primer elemento, es un primer aspecto que hay que tener clarísimo. El indicador no es independiente, el indicador está asociado a un nivel de desafío, a un nivel de logros.